Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al capítulo 11, versículos 19. La palabra de Dios dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia, para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oremos. Te bendecimos, Dios, y te damos muchas gracias por la oportunidad, oh Padre Santo, que nos da, Señor, nuevamente de sentarnos para escuchar tu palabra, oh Padre Santo. Pero también, oh Dios bendito, la oportunidad que le das a un servidor, Señor, de predicar tu palabra. Señor, te pedimos que en cada corazón, Señor, tu palabra penetre a lo más hondo, oh Padre Santo, y que fluya, Señor, conforme, oh Padre Santo, a tu voluntad, para que cada uno de nosotros seamos edificados por tu palabra, oh Dios bendito.
Úsame para tu gloria y tu honra, Señor. Que esta palabra, Señor, fluya en mis labios y así, oh Dios bendito, penetre en cada corazón para gloria y honra tuya y edificación, Señor, de cada uno de nosotros, tu iglesia, Dios bendito. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, el tema que traemos hoy es fe y esperanza en la promesa de Dios. Fe y esperanza en la promesa de Dios. Bien, el tema que traemos nos basamos prácticamente en el capítulo 11 del 1 al 19, pero quise leer los versículos anteriores del capítulo 10, del 35 al 39, juntamente con otro, para entender que es todo un contexto, ¿no? Que primeramente el autor a los hebreos habla aquí de la fe proclamada prácticamente por Habacuc, donde dice: mas el justo por la fe vivirá, y está prácticamente haciendo alusión al momento en que Habacuc estaba como profeta de Judá, y también con la situación de que Judea había sido invadido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se los había llevado cautivos, y había quedado Habacuc en la tierra, y había visto toda la situación que estaba pasando, desolada la tierra, todo había sido quemado. Entonces Habacuc dice, primeramente dice que llegará el momento de que suceda eso, pero dice: mas el justo por la fe vivirá. Y prácticamente Habacuc no estaba quiero rectificar esta parte, no estaba todavía invadido. Después fue invadido cuando él dice que aunque la higuera no florezca y todo eso, que todo eso confiará en Jehová su Salvador. Pero en este momento estaba por ser invadido, y dice que no va a retardar la llegada de aquel que había de venir, haciendo alusión al juicio de Dios a través de Nabucodonosor. Pero dice que en ese momento el justo vivirá por la fe. Es decir, que Dios había prometido a Israel, como nos ha prometido a nosotros también, de que Él iba a estar con nosotros como estuvo con el pueblo de Israel, pero que a pesar de la situación adversa que se viva en el momento, Dios camina con el pueblo, Dios camina con el creyente. Entonces, lo que pide Dios prácticamente es que se confíe en Él. El autor de Hebreos cita a Habacuc. Y aquí el asunto es de que en ese tiempo de Habacuc, la situación estaba así como se las acabo de decir, estaba totalmente deplorable. Y entonces Habacuc dice solamente: mas el justo por la fe vivirá. Y hoy ese mismo Dios nos invita prácticamente a vivir por la fe. ¿Por qué? Porque Dios es quien promete. Y las promesas de Dios son fieles. Entonces, cabe recalcar aquí que si las promesas de Dios son fieles, tenemos que entender que Dios es fiel en todo momento, y que si Él dijo que estaría con nosotros, si Él dijo que estaría con su pueblo, si Él dijo que Él iba a dar la vida eterna al creyente, Dios no es ningún mentiroso para romper sus promesas, sino que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, aquí el punto es de que tenemos que entender de que si tenemos fe y esperanza en la promesa de Dios, entonces tenemos que entender que Dios es fiel, y que el que prometió que estaría con nosotros pide que confiemos en Él. O sea, es decir, que si Él prometió que va a estar con nosotros, nuestra responsabilidad, tuya y mía, es que tenemos que confiar en ese Dios de que Él está con nosotros. Y hoy en este momento estamos pasando por situaciones adversas, no solamente de manera personal, sino también de manera de la comunidad de la fe, en este sentido de la iglesia, pero también en la sociedad.
la sociedad toda, en Costa Rica, en Veracruz, en todo México, en cada estado de la República, y como también podemos decir en todo el mundo. Estamos viendo una situación adversa. Y ya tenemos tiempo confinados en casa, ya tenemos tiempo que estamos ahí recluidos en casa, sin salir, solamente salimos para cosas esenciales. Y pareciera ser que Dios no nos escucha, y pareciera ser que Dios no nos oye a nuestras oraciones, porque pareciera ser que la situación sigue igual. Haz de cuenta que hablamos y hablamos y pareciera ser que Dios se hace el sordo. Pero a pesar de ello, a pesar de que la situación sea muy adversa y que posiblemente muchos estén con problemas emocionales por el encierro, con problemas económicos por no salir a trabajar o simplemente haberles recortado laboralmente, situaciones de ese tipo están sucediendo en la sociedad. Y la iglesia no es la excepción. Cuando decimos la iglesia no es la excepción, estamos hablando de los creyentes. No es la excepción de que ellos pasen por ello, sino que también están pasando por situaciones similares a las de la sociedad. Pero como Él está con nosotros, en medio de esta situación, tú y yo tenemos que poner toda nuestra confianza en aquel que nos promete que va a estar con nosotros. Y aquí el autor a los Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que los que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice así el autor de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Bueno, el texto griego habla de que es pues la fe, la esencia, dice, la esencia de lo que se espera, o la esencia de la esperanza. Prácticamente eso está diciendo el autor de Hebreos. Es la esencia, la fe es la esencia de la esperanza. O sea, la confianza depositada en aquel que ha prometido que iba a estar con nosotros es lo que nos hace a ti y a mí esperar en esas promesas. Es lo que prácticamente está diciendo el autor de los Hebreos. Entonces, el creyente fundamenta su fe en la promesa de Dios. No fundamenta su fe en lo que el creyente mismo pueda hacer. No fundamenta su fe en lo que un trabajo le pueda dar. No fundamenta su fe en lo que ve a su alrededor, porque también recordemos que el autor a los Romanos habla, en este caso Pablo, habla también de que no es por vista, o sea, no es por lo que ven nuestros ojos a nuestro alrededor, sino por la confianza en aquel que nos ha prometido que estaría con nosotros. No es por vista, no es por lo que veamos, sino que es por fe. Y esto es en la confianza de aquel que nos promete que es fiel, que va a estar con nosotros. Entonces, mis hermanos, cabe recalcar aquí que la fe emana de la promesa. Es decir, Dios te llama, te promete y te da la fe para que creas. Fíjense bien, la fe emana de la promesa. Llega Dios y te promete que va a estar contigo. Y cuando te promete que va a estar contigo, a la vez te llama para darte la promesa que Él te dio. Pero no te deja a la deriva, sino que pone fe en tu corazón para que voltees tú a verle y confíes en lo que Él te está prometiendo, o confíes en aquel que promete que es Dios. Entonces cabe recalcar aquí que la fe emana de la promesa. No emana la fe en el vacío, o es algo que ya traemos intrínseco en nosotros mismos, sino que Dios la pone en nosotros para que volteemos a verle en el momento que Él te llama y te promete que Él va a estar con nosotros y que te va a dar vida eterna. Confía en el Señor Jesucristo y Dios te da vida eterna. Prácticamente
Eso es lo que te está diciendo. Entonces, cuando Dios habla a nuestro corazón, en el momento que se revela a nuestro corazón de que Él es el Dios salvador, Él es el Dios que te promete la salvación, en ese momento que te abre los ojos, también en ese mismo momento es porque pone la fe en ti para que voltees tú a verle. Pero también esa fe que emana de la promesa, también esa misma fe se basa en la promesa. Es decir, Dios es quien promete, ¿sí? Entonces, si entendemos que esa fe emana de la promesa, también tenemos que entender que esa fe se basa en la promesa, porque no es una promesa vacía en sí misma, sino es una promesa basada prácticamente en aquel que da la promesa. Es decir, nuestra fe tiene que estar fundamentada en aquel que te ha prometido. Por decirlo de esta manera, muchas veces nosotros hemos recibido promesas de los que están a nuestro alrededor, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros amigos, y cierta y sencillamente muchas de las veces nos fallan y empieza la desconfianza. No, él solamente dice, pero no cumple, decimos coloquialmente. Pero Dios no es así. Dios es fiel a su promesa y Él siempre cumple su promesa. Sin embargo, cabe recalcar aquí que Dios nos invita a que nuestra fe descanse en la promesa. No solamente la fe emana de la promesa de Dios, y no solamente la fe se basa en esa promesa, o sea, es decir, en el que da la promesa, sino también nos invita a descansar. La fe descansa en la promesa de aquel que dio la promesa, vaya la redundancia. Es decir, el creyente está confiado porque Dios es fiel a su promesa. Dios no es ningún mentiroso. Y sabemos que si Él nos ha revelado a nosotros, a través de su Santo Espíritu, nos ha puesto la fe y hemos volteado a verle y hemos declarado ya de primera mano. Cuando decimos de primera mano, es decir, que lo hemos vivido, esa fe en nosotros mismos, la hemos vivido para voltear a ver a Dios. Y hemos entendido que Dios es fiel a sus promesas y no hemos entendido prácticamente de que Dios nos ama tanto que nunca nos va a abandonar. Y es por esa razón, cuando no entendemos, es que flaqueamos y caemos. Pero cuando entendemos que Dios nos ama tanto y que por ese amor que Dios nos ha dado se ha revelado y nos ha hecho voltear a verle a Él, entonces, cuando entendemos eso, es cuando confiamos plenamente. Y el creyente está confiado porque Dios es fiel a su promesa. Y la fidelidad de Dios es patente en el amor que se ha manifestado en nosotros. Y lo hemos vivido, ese amor de Dios. Pero también cabe recalcar que ese amor está fundamentado prácticamente en la venida del Señor Jesucristo, en la muerte en la cruz de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo y en la promesa de que Él un día vendrá para darnos vida eterna. Cuando decimos vendrá para darnos vida eterna, es decir, para hacer patente y vivirla plena la vida eterna cuando Cristo venga perfectamente en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, aunque todo marcha adverso, nuestra fe descansa en Dios. No descansa, como decimos ahorita, nuestra fe. O sea, nuestra fe no debe ser una fe débil en el sentido de que, híjole, todo está mal, Dios se está retardando, Dios no me hace caso, Dios no me escucha, entonces parece ser que Dios es infiel, mejor yo dejo de confiar en Él. No funciona así el asunto de la fe, sino que la fe, a pesar de que todo marcha adverso, entonces ponemos toda nuestra confianza en Él y descansamos en Él y esperamos en Él. Por lo tanto, cabe recalcar aquí que el creyente vive esperando la promesa de Dios. Fíjense bien, el creyente vive esperando la promesa de Dios. Es decir, si tú tienes fe, vas a vivir en la esperanza de que Dios es fiel a su promesa. Y vas a esperar el momento que Dios llegue o el momento que Dios
nos socorra en el momento de la adversidad, por decirlo de esta manera. ¿En qué momento se va a acabar toda esta situación adversa que estamos viviendo? Bueno, yo quiero decir que la soberanía de Dios es en el momento que Dios diga hasta aquí. Pero mientras tanto, esto continúa. Pero el llamado de Dios es a confiar plenamente en la promesa de Dios. Y voy a hacer énfasis aquí, de que el creyente vive esperando la promesa de Dios. Y conforme al texto que leímos, habla de Noé, habla de Abraham. Y cabe recalcar aquí que Abraham y Noé vivieron años esperando. Y quiero comentar sobre Noé. Noé tenía la edad de 480 años, tenía Noé, cuando Dios le dijo: construyete un arca, porque yo voy a raer a todo ser vivo sobre la faz de la tierra. Solamente construyete un arca. Voy a mandar un diluvio. Y todo esto se va a inundar y todos van a morir. Y lo curioso es de que nunca había llovido en la tierra. Nunca había llovido. Dice la Biblia, de acuerdo al Génesis, que la tierra era regada por una brisa que subía de la tierra y bañaba toda la tierra como una neblina. Y aquí el punto es de que nunca en la tierra había llovido, nunca había caído una gota del cielo a la tierra. Y Dios le dice: construyete un arca porque voy a mandar un diluvio. No solamente una llovizna, un diluvio, todo va a ser inundado. Fácilmente, cuando se nos dice algo que nunca ha sucedido, fácilmente nos volvemos incrédulos, tú y yo. Fácilmente o difícilmente creemos en aquello que nunca ha sucedido. Va a suceder esto y decimos: ¿cómo si nunca ha sucedido? Bueno, fue lo que pasó con Noé. Dios le dijo: va a pasar esto que nunca había pasado. Sin embargo, Noé, conforme a la promesa de Dios, porque dice la Biblia que Noé encontró gracia en Dios. Y aquí el punto es de que Dios extendió su misericordia para con Noé, extendió su gracia para con Noé, y le hizo entender a Noé de que lo que iba a suceder iba a ser verdadero. Y Noé, sin pensarla mucho, obedeciendo a Dios, empezó a construir el arca. Y el mundo a su alrededor se burlaba de Noé. Mira, está loco Noé. ¿Cómo es posible que va a construir un arca? Porque dice que va a llegar agua del cielo, cosa que nunca ha sucedido. ¿De dónde saca tantas cosas este? Y empezó él a construir el arca. Quizás sus hijos crecieron y sus hijos empezaron a ayudar a construir el arca, las esposas de los hijos de igual manera. Entonces dice la Biblia que 8 se salvaron del diluvio: Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos se salvaron en el arca. Pero lo curioso es de que duró 120 años construyendo el arca. ¿Cuántas cosas no pasaría Noé en todo ese tiempo? Burlas, quizás llegaban y empezaban a querer terminar con la obra de Noé, quizás lo apedreaban, no sabemos, no dice la Biblia al respecto. Estamos solamente especulando al respecto, qué pudo haber sucedido, pero pasaron 120 años y dice la Biblia que la gente se burlaba de él, de Noé, pero él pacientemente esperó el momento que se cumpliera la promesa de Dios. Y cuando digo la promesa de Dios, es decir, de que ellos iban a ser salvos del diluvio, cuando nunca había llovido en la tierra. Ellos confiaron en la promesa de Dios que iban a ser salvos, por eso construyeron el arca. Por esa razón, mis hermanos, tú y yo tenemos que entender que Dios te llama, te promete y te da la fe para que creas en Él, y que tenemos que entender que nuestra fe
tiene que descansar prácticamente en esa promesa de Dios de que te va a salvar a pesar de que la situación sea adversa. 120 años pasaron cuando empezó a llover, los animales se metieron al arca y Noé y la familia fueron salvos del diluvio, conforme a la promesa de Dios. Pero también tenemos que entender que Abraham vivió como extranjero en la tierra que se le prometió. Y conocemos la historia de cómo Abraham vivía en Ur de los Caldeos y que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te daré. Pero lo curioso es que Dios no le dice a dónde va a ir, solamente le dice, vete a una tierra que yo te daré. Y entonces Abraham sale y dice la Biblia que se queda en Padán Aram, ahí. Y después ahí se separa de su papá y Abraham continúa conforme a la promesa y llega a la tierra de Canaán y vivió muchos años como peregrino, ahí en la tierra de Canaán, como extranjero de la tierra, yendo de un lugar a otro en toda la tierra. Y Dios le dice, cuando se separa de Lot, le dice, todo lo que mira en tus ojos, esto te daré a ti y a tu descendencia. Y lo curioso es que Abraham vivió como extranjero en la tierra que se le prometió, pero también aproximadamente 600 años después, la descendencia de Abraham recibió la tierra. Fíjense bien, a Abraham se le prometió, pero Abraham no la recibió, pero se le dijo a ti y a tu descendencia. Y cuando Dios le dijo a ti y a tu descendencia, prácticamente le está diciendo, se la daré a tu descendencia y con tu descendencia te la daré a ti. Eso es lo que le está diciendo prácticamente Dios a Abraham. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero aproximadamente 600 años después de que Dios le prometió a Abraham, Dios dio la tierra no a Abraham, sino a su descendencia con él. Es decir, Abraham no vio cumplida la promesa, pero él esperó la promesa y vivió todos los días esperando la promesa. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es fiel a sus promesas. Por lo que también Dios le promete un hijo también a Abraham, porque como le iba a prometer una tierra a él y a su descendencia cuando no tenía hijos, por lo tanto le promete un hijo también. Y le dice que en Isaac le iba a ser contada descendencia. Y Abraham, Dios da un hijo a Abraham, y no obstante a ello, de que Dios le da, cumpliendo la promesa, para que se cumpla la promesa, pero a la vez le dice Dios, sacrifica a tu hijo. Fíjense bien que Dios es aquel que le dice, te daré una descendencia. Cuando Abraham tenía 100 años, tuvo a Isaac, y Sara tenía 90 años, que aparte de que era estéril en su juventud, aparte ya había pasado el tiempo de ovulación y ya tenía 90 años. Cosa increíble prácticamente, para que entendamos que no está en el poder del hombre, sino en el poder de Dios, y que no se cumple la promesa conforme a las fuerzas humanas, sino a la fuerza divina, y conforme a la promesa de lo que Dios ha dicho, prácticamente lo que sucede aquí. Y por lo tanto, cuando Dios ve que Dios le cumplió la promesa que le iba a dar un hijo, no duda Abraham en sacrificar a Isaac. Pero lo curioso es, imagínense todo lo que Abraham pasó, sus emociones, todo lo que vivió él cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, tu primogénito, Isaac, al que yo te prometí prácticamente y el que te cumplí en la promesa. Sacrifícame a ese hijo, en el que va a ser contada descendencia. Sacrifícalo. Y quizás en las emociones de Abraham, iba caminando 3 días de camino prácticamente del lugar donde estaba hasta allá, hasta el monte Moria, donde iba a hacer el sacrificio. Entonces llega con Isaac, e Isaac le dice, padre, aquí está la leña y aquí está el fuego, aquí está el altar, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá, entendiendo prácticamente de que
Abraham había entendido que Dios es fiel a su promesa y que si Dios era fiel a su promesa y le había prometido que le iba a dar un hijo y se lo dio, Abraham entendía también de que si Dios le había dicho que en él iba a ser contada descendencia, Dios era poderoso para regresarlo a la vida a pesar de que él lo iba a sacrificar. Y sabía Abraham que Dios cumplía su promesa. Por lo tanto, tenemos que entender que una vez que Abraham levantó la mano para sacrificar a su hijo, Dios le dice: detente, porque ya he entendido que has creído en mí, que has confiado en mí, que no me he rehusado tu hijo, que eres tú conforme a la promesa y conforme a la fe que tú tienes depositada en esa promesa que yo te hice, tú vives confiando y esperando que se cumpla la promesa. Detente ya. Prácticamente es lo que Dios le dice a Abraham. Y entonces tenemos que entender que Dios quiere que tú y yo confiemos en sus promesas todos los días de nuestra vida. Que no andemos divagando en el sentido: ¿qué va a pasar conmigo en esta situación? ¿Por qué Dios no se apura? Sino que Dios quiere que confiemos en Él en los momentos más adversos de nuestra vida. Podría pasar todo a nuestro alrededor, situaciones muy adversas, pero ten la confianza de que Dios nunca te va a abandonar y que si Dios te dijo que va a estar contigo en los momentos más difíciles, Él va a estar contigo porque Dios es fiel a su promesa y nunca va a apartar su mano de nuestra vida. Entendamos eso. Descansemos en Él, descansemos en su promesa. Vivamos esperando el cumplimiento de su promesa. Y aquí el punto es la esperanza. Dice un dicho que el que espera desespera. Y ese dicho quizás sea cierto, porque el estar esperando el día con día muchas veces desespera, pero tenemos que entender que cuando creemos en Jesucristo y que guardamos la esperanza en su promesa, nuestra esperanza está firme, porque hemos confiado en aquel que ha prometido y su promesa es fiel y verdadera. Entonces, aunque todo sea adverso, tú y yo siempre tenemos que estar confiando en Él. Aunque tardare la promesa, Dios es fiel para cumplir su promesa. Espera el momento de Dios. Espera el momento que diga: voy y me haré presente de una vez y para siempre. Me haré visible de una vez para siempre. Y entonces vendrá el momento que Jesucristo venga y nos dará una vida eterna, patente, visible para ti y para mí. Hoy lo vemos desde lejos, como esperando aquel momento, pero llegará el momento de que no esperaremos más, sino que será patente en nuestra vida, y entonces, mis hermanos, habrá gozo y habrá alegría y habrá una bendición perpetua en nuestra vida, y ese gozo nunca terminará y ya no habrá más problemas en nuestra vida, ya no habrá más adversidades, sino que ahora estaremos totalmente en la presencia de Dios, gozando de las maravillas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Por lo tanto, mis hermanos, espera. Pero también cabe recalcar aquí que esta situación de adversa que estamos viviendo conforme a la situación del mundo, conforme a la pandemia, por decirlo así, pronto pasará. Y cuando decimos pronto pasará, me refiero que en el momento que Dios diga va a pasar, pero a pesar de que a nuestros ojos no sea pronto, sino que tarde, llega el momento que Dios se va a hacer presente y dirá: ya no más. Pero lo que Dios pide en este momento a ti y a mí, que confiemos en Él y que esperemos, confiando siempre en su promesa, de que Él está con nosotros y nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Por lo pronto, hermanos, por lo tanto, sigamos confiando en Dios. No desanimemos nuestra vida, antes bien confiemos a Dios nuestra vida, y que a pesar de que la situación sea adversa, a pesar de que llegue la enfermedad a nosotros y quizás posiblemente terminemos en la batalla,
por decirlo así, terminan nuestros días en la batalla. No por eso Dios deja de ser fiel. Antes bien, Dios nos toma en sus manos en medio del lecho de muerte y nos da la vida eterna. Por eso, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero lo cierto es que es Dios fiel a su promesa. Abraham no vio cumplida la promesa, no la vio cumplida, la vio por fe y se remontó al momento que iba a ser cumplida la promesa. Pero Abraham prácticamente se remontó a la ciudad celestial, aquella que estaba preparada para todo aquel que ha creído en el Señor. Por lo tanto, ahí es donde tú y yo tenemos que remontarnos a la promesa que Dios tiene preparada para ti y para mí. Y que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Él nos toma en sus brazos y en todo momento camina con nosotros, aún en el lecho de muerte. Y no quiere decir esto que vamos a morir aquí, sino simplemente puede dar la casualidad que aquí quedemos y que no veamos cumplido el asunto que terminó, el asunto de la pandemia. Pero cabe recalcar que a pesar de ello, Dios camina con nosotros y nunca nos va a desamparar y siempre estará con nosotros. Y entonces llegará el momento que estemos en su presencia, nos pasaremos perpetuamente con Él en su presencia, gozando de sus maravillas desde aquí y para siempre. Entonces, vamos a orar, hermanos. Te alabamos, Dios, y bendecimos, Señor, tu glorioso y bendito nombre. Señor, nuestra fe y nuestra esperanza está depositada, Señor, en ti, que has dado, Señor, la promesa. Tus promesas son fieles y verdaderas y confiamos en ti, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Sé con tu iglesia, oh Dios bendito, que tu iglesia no desfallezca, que tu iglesia, oh Padre Santo, no claudique, oh Dios bendito, en la esperanza, Señor, que tiene depositada en ti, oh Dios bendito, en la confianza, Señor, que tiene depositada en ti. La fe y nuestra fe y nuestra esperanza están, Señor, depositadas solamente delante de ti, oh Padre Santo, porque tú eres fiel y verdadero. Glorifícate en medio de tu iglesia, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo, la paz y el amor de su Santo Espíritu y la promesa de nuestro Dios uno y trino sea con cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre. Amén.